lamentablemente. Pero está bien, 2.500 está bien lo que te habían cobrado. 10:40 en esta mañana, 14 grados 2 la temperatura y nos vamos a hablar de economía, ¿les parece? Con Gustavo Giacomo, que ya lo tenemos en línea y nos va a contar a ver qué hacemos después de los 9 días y esta semana que se inicia y ya comenzamos en junio, ya estamos en el mes 6. Buen día, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María José. ¿Cómo vamos con el año? ¿Bien, mal, para atrás? ¿No vamos? Y mira, es un año, bueno, por lo que vamos escuchando de los especialistas, que bueno, va a ser un año como el que estamos transitando, ¿no? La mayoría coincide que va a haber intermitencias, eso va a incidir, obviamente, en la economía. Si bien, digamos que la actividad económica en su mayoría está abierta, digamos, pero no hay demanda, digamos, la oferta de comercio está abierta en las barriadas y demás, pero no hay demasiada demanda, porque en realidad las intermitencias, si se dan como las que sostienen los especialistas, bueno, hace que parezca que hay días que bueno puedas trabajar, otros no. Bueno, y eso de alguna manera también complica la economía, pero sí, vamos a un año como el que estamos yendo, ¿no? Entonces, bueno, quizás en lo que tiene que ver con la inflación, puede ser que no llegue a números a que supere el 40, a lo mejor, porque al no haber actividad económica, de alguna manera la economía se enfría, ¿no? Es decir, los primeros 6, digamos, el primer cuatrimestre, que es lo que mide, que casi da 18, bueno, ahí estuvo la posibilidad de abrirse todo, entonces la inflación, obviamente, al abrirse el comercio ya comienza bueno, los números ya empiezan a redondearse naturalmente como sucede en la Argentina, pero al enfriarse la economía, puede ser que la inflación no sea tan alta, ¿no? Y sea, no te digo similar al 2020, que no hubo prácticamente actividad económica, pero no llegaría al 50, digamos. Aunque bueno, sabes que todo el mundo está ajustando, las últimas paritarias ajustan al 35 con cláusula gatillo, 33 cláusula gatillo, y bueno, y la economía ajusta al 40%, digamos, o sea, hoy cualquiera remarca con un 40%, ¿no? Es decir, eso es lo que ajusta la economía, pero en números reales, de acuerdo al INDEC, de seguir con estas intermitencias, puede ser que no se dispare tanto la inflación, pero sí, vamos a tener números a finales de años creo que de 40 seguro, es lo que más o menos se está viendo. Pero bueno, estas intermitencias también tienen que ver un poco con que bueno, varios estudios sociológicos que está mirando el gobierno, hablaba, bueno, de una fatiga social bastante importante y bueno, se va llevando así, ¿no? La pandemia y estaremos stand-by, ¿no? Como quien dice, hasta fin de año o hasta el momento en que se pueda creer que se pueda vacunar el 70%, ¿no? Se habla que a lo mejor se pueden liberar vacunas a partir de julio, de agosto, digamos, cuando ya los países centrales tengan prácticamente a toda su población vacunada, van a comenzar a aflojar un poco más la vacuna para estos lados y Argentina ahí donde puede aprovechar, ¿no? Es decir, y tener, aunque sea con el 70%, no sería inmunidad de rebaño, pero sería importante ya. Pero bueno, cuando comience la actividad, yo supongo que será a partir de lo que es, sí, octubre, noviembre. ¿Hay que pasar el invierno? Sí. Una de las tantas frases, ¿no?, que tenemos en la historia. Las frases, ¿no? Las frases yo muy cortito hablando de frases, las frases de la historia, ¿no? Que había hecho una nota sobre las frases y bueno, son frases que después, bueno, no tenían consistencia, ¿no? Como la de por citar alguna y volver de vuelta al tema, ¿no? La del dólar de Dualde, ¿no? ¿Me acordás? Que depositó dólares y se dólares, sí. o la de que como él les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. O sea,
hay miles de frases. Pero bueno, volviendo al tema de lo que tiene que ver con lo que estamos transitando, sí, sin duda hay que bueno, parodiarle esa frase, ¿no? Hay que pasar el invierno y Dios quiera que no haya una disparada mucho más importante, que lo obligue al gobierno a parar la economía, ¿no? Eso sería es lo que trata digamos, no quiere llegar al gobierno. El gobierno no quiere llegar a eso porque no tiene dinero como para tratar de subsidiar a estos 9 millones que subsidió la primera vez, ¿no? A través del IFE. Si bien hay planes, pero es mucho inferior, son 250.000 millones de pesos aproximadamente que está gastando el gobierno en temas sociales. Y con el IFE se le sumarían 900.000 millones más, ¿se entiende? Entonces, trata de ir viendo, pero vamos a suponer, Dios quiera que no, que suban los casos, bueno, a lo mejor obligue al gobierno y le daría autoridad, digamos, para cerrar, y la gente acataría, ¿no? Vos lo que me querés decir que están estirando todo lo posible hasta el último momento para alargar un mango y ver si la pueden zafar. Mirá, el gobierno, hay un tema que tiene que ver con que en realidad no quiere parar la economía, digamos, las intermitencias las va haciendo como para ir zafando un poco de esta escalada de casos, pero en realidad no quiere detener la economía porque no tiene dinero para hacer esta erogación del IFE. Digamos, si para la economía, tiene que dar algo. Hoy por hoy, con estas intermitencias y estando abierto, por ejemplo, a la mañana los negocios, más allá de que no hay demanda demasiada, lo que hace es gastar nada más que 250.000 millones de pesos en temas sociales, viste que aumentó la tarjeta, sí. Amplió la subsidios, la UH, claro. Entonces, en temas subsidios que vienen a ser alimentos, el gobierno la va piloteando. Ahora, con intermitencias, ahora, si cierra, ahí tiene que dar una erogación, y lo que no quiere Guzmán, tratando de que se está sentando con todo el mundo para ver si puede cerrar con este bendito fondo, es decir, no hay plata, ¿no? Y más que van saliendo, por ejemplo, este tema de que, por ejemplo, los ingresos cada vez son inferiores por actividad económica, y también por estos proyectos que tiene, por ejemplo, Máximo Kirchner, de que, bueno, los varios distritos de la provincia de Buenos Aires que tengan, bueno, históricamente temperaturas bajas, bajarle el gas, eso es subsidio que tiene que dar el gobierno, digamos, porque el gas, vos no lo abaratás porque bajes porque quieras, o sea, el gas tiene un precio como el gas se paga, o sea, ¿quién lo paga es otra cosa? Tal cual, o sea, entonces, si yo, bueno, hay un gran porcentaje de personas que van a pagar mucho menos, bueno, eso lo tiene que poner el Estado. Claro. Y eso va a déficit, y lo que le pide el fondo es que tenga un déficit inferior como para comenzar a sentarse seriamente, o sea, como porque ahora son todas charlas que venimos, que el tiempo, que la tasa de repago, que, bueno, pero todavía no hay nada real en decir, bueno... No hay nada concreto. Tal cual, son todos temas sueltos, pero ¿qué pasa? El Guzmán lo que quiere tener es al menos un 4,5, como para que el fondo de déficit, pero si con el IFE, vamos a suponer con estos proyectos que hacen que el gobierno coloque más subsidios, se iría de vuelta a 6, 7, claro. y ahí ya no se quiere ni sentar el fondo, no quiere ni venir, o sea, no. Entonces con 4,5 el fondo se podría sentar y, bueno, se discutiría el plazo, se discutiría, por ejemplo, esta tasa, esta sobretasa que le cobra el fondo por la cantidad de dinero que pidió la Argentina. Bueno, se pueden discutir. Esto no quiere decir que sigan a un buen final con el fondo, pero por lo menos te van a recibir allá en Estados Unidos, pero si de vuelta sube el déficit va a ser imposible. Pero por el otro lado tenés la presión de, sabes que es una coalición, y bueno, por otro lado tenés la presión de gran parte de la coalición que sostiene que bueno, que habría que dar algo, ¿no? Y bueno, y saliendo un poco de esa interna, el gobierno yo creo que va a llevar con intermitencia lo que más se ve hasta ahora,
porque hay especialistas, viste que hay varios que salen y hablan y uno los escucha o los lee, y la mayoría habla que bueno, no se puede cerrar hoy por hoy, no, la gente está muy cansada, sociólogos, o sea, a ver, nadie le va a dar mayor importancia, no puede haber una rebelión, o sea, a ver, la gente está muy cansada, es algo muy, digamos, venimos de un año muy fuerte, pero las intermitencias puede ser que una semana sí, otra semana no, aunque se van a perder porque vos no saben qué semana estás, o sea, la gente tampoco va a andar con un calendario, viste, que hoy cierra. Es complicado, pero el gobierno va a tratar de pilotearla de esta manera, con esta cantidad de casos vamos con intermitencias. A medida que vaya vacunando, ahora hoy creo que llegaron 1 millón, no sé, llegaron vacunas, y irán viniendo de a poquito. El tema es, bueno, pasar julio, junio, que no haya demasiados casos, y julio y agosto tratar de traer la mayor cantidad de vacunas para tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible, como para tener despejado septiembre, octubre, que bueno, las elecciones... Que vienen las elecciones, básicamente, claro, ¿no? Hay que tener despejado sí, el horizonte cuando están las elecciones. Sí. Gustavo, y en ese momento a lo mejor sí, puede ser que haga una política social expansiva, digamos, al menos. Está apostando a septiembre, octubre. Claro, o sea, es decir, a ver, es lo que veo yo, ¿no? Digamos, sí, es lo que están moviendo todos prácticamente, que se está apostando a septiembre, octubre, y justo cae en da casualidad, claro, ¿no? Que están entonces ahí las elecciones, ahí sí, septiembre, noviembre. Por la ventana. Claro, tal cual. De acuerdo a las encuestas, ¿no? Sí. ¿Qué te iba a preguntar el tema de la carne? Porque es como que no se habla más de la carne, pero sigue el reclamo, se había extendido el paro, y aumentó, bajó. ¿Qué pasó con la carne? ¿Tuvo efecto esto de la suspensión? Sí, mira, el paro se extendió hasta el miércoles, lo que, digamos, esta tensión entre el gobierno y bueno, y el campo, prácticamente todo el campo, ¿no? Porque también se suma Carvat y otras entidades que manejan el tema de granos en la Argentina. Mirá, la carne sigue el mismo precio, la carne no baja, puede subir, si los frigoríficos se quedan sin carne, digamos, hay frigoríficos que, bueno, trataron de, cuando se anunciaba todo esto, obviamente los reflejos de los frigos de la gente que tiene frigoríficos es mucho más agudo que el nuestro, por lo tanto, un mes antes cargaron sus cámaras, mientras haya en las cámaras carne como para medias reses para seguir vendiendo, la carne se va a mantener al precio como está en el momento, que de hecho no ha bajado. De continuar el lockout que está haciendo los empresarios de la carne a nivel nacional, puede ser que suba porque va a escasear, y ahí entramos a lo que es la ABC de la economía, ¿no? Entre la oferta y la demanda, es decir, y al bajar la cantidad porque no están entrando cabezas de ganado, ¿no? Entonces lo estamos manejando con lo que tenían las empresas en las cámaras, así que, pero no es una solución como lo veníamos hablando, no es una solución, o sea, no afectó al precio de la carne, ni bajó ni subió. No va a afectar ni para nada, o sea, ya te digo, de continuar el pago, pero... ¿Y a vos te parece que esta noticia de hoy que fue casualidad, o da justo en el medio de toda esta situación, este escenario, ¿no?, que estamos viviendo? La aduana denunció 19 frigoríficos por supuestas operaciones fraudulentas. Las multas totales impuestas por el organismo de control y fiscalización que depende de la AFIP alcanzan un monto cercano a los $6 millones. Sí, seguramente que hay operaciones de todo tipo. Esto no quiere decir que los frigoríficos estén todos en blanco y estén con todos los papeles en orden, pero viste, es una casualidad que justo en este momento, pero es un sector complicado, ¿no? Es un sector que al gobierno, a todos los gobiernos le complicó la vida el tema de la carne, o sea, por eso son los sectores fuertes. Son los sectores fuertes de la Argentina, digamos. A ver, vos imaginate que el sector que trae dólares en la Argentina es el campo, ¿no? A través de los granos y a través de la cabeza del ganado.
A ver, si estos sectores, bueno, el kirchnerismo o el peronismo siempre tuvo mala relación histórica, entonces lo que sucede es que siempre termina afectando a los precios y a los alimentos internos. Por eso a mí me parecía, como te acordás de Vicentín, a mí me parece mucho más que un gobierno que se asocie, por ejemplo, a estas grandes empresas para poder manejar el interés común, que es el precio, y la empresa, el capitalismo, vender y bajar, Claro. ¿no? Como hacen en otros países del mundo. Son economías mixtas donde vos podés, a través de estar dentro de la empresa, bueno, trabajar para tu país o manejar, equilibrar el precio. Bueno, sos socio, y pero el Estado tiene otra mirada, ¿no? Claro, estás adentro, podés observar desde adentro, podés tener una voz cantante, digamos, Tal cual. pero Sí. seguís mirando la parte que te toca, que es la de cuidar a la sociedad. Tal cual, pero Argentina no se asocia, entonces expropiar, tampoco la pudo expropiar, entonces ese es el problema que tiene la Argentina, no es quedarse con las empresas que producen con Molino de La Plata de Pérez Compán, sino se tiene que asociar. A mí me interesa mucho más esa política económica, es decir, si el sector alimentos es el que más sube y el sector alimentos el que más necesita de Argentina porque es un país pobre, entonces yo me tengo que asociar a estos tipos para que no me suban el precio de los alimentos básicos, que produce, por ejemplo, Molino de Río La Plata o las 4 o 5 empresas internacionales que operan, porque son empresas internacionales las que operan. Entonces la única forma es a través de acciones comprar porcentaje de la empresa. No es muy complejo. Complejo es esta política de dejar hacer lo que, digamos, de que ellos manejen el precio de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces, y al colocarle las retenciones, por ejemplo, como la carne también sube, pero el gobierno no deja de cobrar las retenciones, ¿se entienden? Decir, a ver, todos tenemos que hacer un esfuerzo, como hicieron las ferias la carne estaba más barata porque el gobierno por un porcentaje de esa carne dejó de cobrar impuestos y pagó la logística. Claro. Pero si el gobierno comienza, digamos, el 35, como corresponde a la soja y a cualquier producto que exporta la Argentina, agrícola, más la carne, el gobierno cobra el 35% por derecho de exportación. Entonces, eso también incrementa el precio. También que vos decís, pero adentro no, ¿cómo si adentro no lo exportan? Bueno, pero... claro, en realidad esta no es una película de malos y buenos. Porque te la plantean como si los villanos están de un lado y del otro lado son superhéroes que vienen a rescatarte, no es así. No, lo que pasa que mayormente esto es histórico, María José. Mira, del año 1952 que Argentina comienza a tener problemas serios con la inflación con Perón, hubo dos formas de atacar la inflación. Uno fue atacando al que supuestamente la producía, ¿no? El que produce, ¿no? Entonces decía la culpa para no hacerse cargo y echar la culpa, o sea, no hacerse cargo del Estado y echarle la culpa a otra. Y la otra, un modelo que hubo también para bajar la inflación que tampoco funcionó, fue estos programas de shop, por ejemplo, como fue, por ejemplo, el Pan Austral, o sea, hubo infinidad, que en el corto plazo fueron fenómenos, pero en el largo plazo no solucionan. De hecho, claro. bueno, mirá la inflación que tenemos ahora, sí, así que ningún plan funcionó. Entonces, esas dos modalidades, repetirlas nuevamente, yo creo que conoce mejor que yo la historia, repetirlas nuevamente es buscar las mismas posibilidades que buscaron. Vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Claro, en el corto plazo bien, pero como no es un problema de fondo, pues la inflación, bueno, la bajas, la inflación y otra vez sopa. Claro, que más de 10 años te lleva un proyecto, pero todas las políticas económicas tienen que ser correlativas con ese objetivo. Claro. Si vos querés bajar la inflación, pero me subí las tarifas, si vos querés... Bueno, sí, pero la tarifa tan baja. Bueno, ¿qué querés? ¿Bajar la inflación? Ahora sube el gas. Yo no sé por qué. A ver, explícame por qué sube el gas ahora, justo ahora, en mayo, que inicia la época de frío y que todos nosotros usamos más el gas, ¿no? Aquellos que lo tenemos, claro. Para junio, para julio, agosto, y claro, llega la boleta en agosto, en septiembre, y es una barbaridad. Y justo ahora lo aumentan. ¿No lo podrían haber aumentado en octubre? No, porque el gas también aumenta por demanda, digamos. Argentina, por eso te digo, Argentina tiene un problema de producción en todos sus sectores. Argentina tiene que comenzar a producir más. Una de las posibilidades de bajar la inflación
es producir más también, ¿no? Con un plan, con un plan inflacionario a 10 años. Entonces, viste que yo te digo correlativo, es decir, no subir tarifas, cuidar los precios relativos. Todos los sectores trabajando con el mismo objetivo. Claro, vos tenés que elevar la producción al mismo porcentaje que está la inflación. ¿Se entiende? Es decir, producir un 40% en fideo, qué sé yo. Pero lo lográs si vos al empresario le demostrás que el programa es serio y a largo plazo va a bajar la inflación. Y esto habla de las expectativas que habíamos hablado anteriormente, claro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si al voleo vos querés que baje la inflación, no baja. Claro. Entonces el gas es estacional, es un insumo estacional que vos imaginate que Argentina no produce en grandes cantidades. De hecho, hay un sector muy chiquito que tiene gas natural, después el 80% sí, no tiene. Entonces, la idea de bajar es producir más, producir más fideo, producir más, tratar de tener mucho más producción de animales, porque a la gente le conviene, por ejemplo, al campo. Estoy hablando de números altísimos, pero te digo que le conviene plantar soja, que la plantás y no cabeza de ganado. Entonces, esas políticas económicas las tiene que manejar el gobierno, a lo mejor claro, bajar retenciones a un sector para que produzca más, pero para que baje la inflación, insisto, no es pelearse, no es cerrar mercados, no. Y no es traer una noticia justo en ese momento donde hay un claro, conflicto con la carne, donde los motivos serían, según la DGA, que los frigoríficos declaraban exportaciones de hueso y carne no apta para consumo humano y esta mercadería paga el 5% de derechos de exportación. Pero en realidad son alimentos aptos para consumo humano y en este caso la alícuota es del 9%. Se estaban guardando un 4%, ¿no? Sí, no, seguramente que va a haber sectores, eso lo comentaba bien Samit, de que hablaba de lo que era... Hay de todo, ¿no? En todos los sectores. En todos los sectores, pero eso tiene que ver más con el tema de la delincuencia de determinados sectores. Exacto, digamos. Pero a ver, esta noticia en medio de todo este contexto no es fortuita. No, influye en la digamos, es verdad, seguramente hay muchos claro, sectores que valen. Porque vos imagínate, a ver, ¿por qué no me sorprende a mí, María José? Porque tenemos más de un 50% de economía en negro. Entonces, si entramos a recorrer, te puedo asegurar que no te alcanzan los 6-7 diarios que circulan con todas sus páginas para poner a la gente, la evasión en la Argentina. Pero no es una culpa del que evade, en el sentido de que la carga tributaria en la Argentina es una de las más altas. Entonces, por eso yo lo que planteo es decir, no es que te diga a favor de la evasión, lo que digo, que las causas, lo que sucede es responsabilidad siempre de los estados, los estados que comenzaron a trabajar para bajar la evasión, porque no estamos hablando de evasión, tratar de hacer políticas concretas de poder bajar impuestos. Hay empresas, hay sectores que no pueden pagar, sueldos la evasión en la Argentina es muy alta, son 170 impuestos, es muy complejo el tema tributario en la Argentina. Por lo tanto, lo que se plantea es decir, vayamos también se habla de la reforma tributaria, pero nunca se pudo, y ver cada sector en particular, cuánto puede pagar en determinada manera. Claro. Pero sí, si vos te pones a mirar, hay evasión fiscal para hacer dulce de leche, Argentina, yo creo que más del 40-45% de la economía es totalmente en negro, que no, entonces si te pones a perseguir a evasores y necesitas el ejército de Estados Unidos para seguir a cada uno, porque la economía, por eso te digo que es una economía chiquita, porque si se sumaría el resto de la economía en negro, no te digo que vamos a tener un PBI importante, pero sí modificaría un poquito más el ANPIR. Se entendió. Hola. Gustavo, te estamos escuchando. Gustavo, gracias. ¿Mañana a las 7 arrancás? Sí, ¿mañana arranca Valor Agregado? Sí, gracias. Primero, gracias a vos, gracias a la radio. Sí, es un programa que quería hacer, que lo había hecho anteriormente, que tiene que ver con la economía, la educación, la ciencia, la tecnología, todo lo que tiene que ver con
el sistema de modelo, al menos que yo trato de aplicar cuando doy clases, que es el modelo pedagógico complementario, ¿no? Llevarlo a la radio, es decir, yo creo que la persona, más allá de su formación, de su profesión, es importante hoy por hoy que tenga información complementaria, no información periodística además, sino información complementaria, es decir, la idea es, bueno, ojalá que se pueda lograr dar un poquito más de elementos para tomar decisiones y demás, ¿no? En lo que tiene que ver con empresas, que tiene que ver con bueno, tecnología, que estamos muy atrás con la ciencia, que mirando lo que nos pasó con la vacuna. Y bueno, poner todos estos temas y al menos discutirlo, ¿no? Porque Argentina no hace ciencia, porque esto, porque lo otro. Y bueno, el por qué, pero siempre en el marco de lo que es agregar valor, ¿no? A cada uno en particular que lo escuche, una empresa, una persona, lo que sea. Así que seguramente va a haber notas de educación con docentes, bueno, a empresas. ¿No vas a ayudar también bueno, al bolsillo? Sí, la idea es tratar de bajar un temita al menos de lo que es economía de todos los días, que está dentro de lo que es también el modelo esto de inclusión financiera, que estamos tan atrás, que también eso es un gran problema para la Argentina, porque la gente no entiende demasiado nada de economía. No tiene por qué entender, pero digo que Y acá las cosas básicas salís espantado. Sí. Es más, hay proyectos que se tendría que enseñar en el secundario, como última materia, que los chicos al menos sepan, que yo a veces recibo chicos que no tienen ni idea lo que es una tasa de interés, o sea, no saben si es alta, si es baja, Claro. O sea, no tienen ni idea. Entonces la idea, Dios quiera que algún día... Herramientas entonces, para todos los días. Para todos los días, claro, pero bueno, desde el programa tratar de tocar algún temita que tenga que ver con, por ejemplo, el que martes seguramente vamos a hablar del stop debit, que es cómo anular el débito de una tarjeta. Ay, sí, claro, si no lo anulás, sigue. Si después vas y decís como hace 4 meses, y de esos reclamos, yo me acuerdo que cuando trabajé en una entidad financiera teníamos 1.000.000. Claro. Pero no era un tema de la entidad financiera, era un tema de que, a ver, uno daba por descontado de que la persona sabía, pero la persona no sabía. Y también las entidades financieras, vamos a decir, no le daba mucho interés. No, claro, si vos no lo sabes hacer, bueno, cuando vengas y reclames lo miraré. Claro, igual que Defensa del Consumidor, ¿ves? Son organismos que tendrían que salir a hacer docencia, ¿no? Decir, deberían, tenés razón. Sí, es verdad, bueno, deberían. Pero bueno. Están donde están. Sí, tal cual. Entonces, mañana a las 7, en Valor Agregado, 1 hora para hablar de economía. Ahí está. Pero no economía aburrida, ¿eh? No, la idea es hablar de todo un poco y un poquito va a haber política económica también, porque bueno, está el tema de Biden que va... Sí, por supuesto. Hay tema de que le sube los impuestos a estas grandes empresas que casualmente, bueno, las empresas digitales, como sí, se manejó históricamente con las otras empresas. Pero bueno, son todos temas que son importantes charlarlos, pero ya te digo, son temas económicos, temas de educación, no tiene nada que ver con la política, estamos muy lejos de eso. Vos sabés que es medio complicado todo el tema, pero sí, no me interesa tampoco mucho, me interesa mucho más la economía y bueno, tratar de aportar lo sabemos, claro, lo que pude haber aprendido. Gracias por elegirnos, Gustavo, gracias, porque nosotros sabemos que tenés un montón de espacios y demás y nos elegiste, así que muchísimas gracias, Gustavo, y mañana entonces a las 7 Valor Agregado. Dale. Un abrazo. Estamos al Gracias. Chau, gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Gustavo Giacomo, economista, que te va contando las cosas más en criollo, y eso es lo que vale, ¿no? Para que vos puedas tener alguna herramienta, además de contarnos toda la parte macro, que es un poco más lejana a nosotros, pero que nos impacta de lleno siempre.